En este momento continuamos explicando la prehistoria del Evangelio de Juan. Entonces Raymond Brown plantea que hubo por lo menos tres grupos originarios de la prehistoria evangélica de Juan. Uno fue los judíos cristianos, que son discípulos de Juan el Bautista, el primer grupo. El segundo grupo son los judíos cristianos de tendencia antitemplo y que tienen también conversos en Samaria. Y ahora Raymond Brown plantea que se puede ver por lo menos un tercer grupo, y este es un componente gentil, un componente sobre todo griego de tipo gentil. Y plantea de que esto es posible visualizarlo hacia el final de la prehistoria evangélica, debido a que, por ejemplo, en el capítulo 12 podemos ver como entre los versos 20 y 23 se nos explica cómo unos griegos quieren preguntarle a Felipe y a Andrés si pueden ver a Jesús. Y cuando Jesús recibe la noticia de que los griegos quieren verlo, entonces Jesús sabe que está en el final de su ministerio. Y además en el Evangelio se nos puede ver cómo intenta explicarse, por ejemplo, el término Mesías, y intenta explicarse también el término rabí como maestro, así como también cuando se nos va a dar el relato de la samaritana, se explica que hay una oposición entre judíos y samaritanos. Si el Evangelio fuera directamente compuesto en una comunidad totalmente judía, si sea judía cristiana, no hubiese necesidad de poder hacer tales explicaciones. En cambio, estas explicaciones están en evidencia debido justamente a que se puede ver en Juan este planteamiento también gentil, y por lo tanto se necesitaban algunas explicaciones para que este componente gentil de la comunidad juánica pudiera entender a qué se estaba refiriendo el Evangelio y el evangelista. Muy bien, pero entonces ahora se plantea la pregunta, estos tres grupos, si hay un grupo también gentil, es un grupo que entró en conflicto por dentro de la comunidad, que generó un conflicto interno dentro de la comunidad, o al contrario es un grupo que también, digamos, se desarrolla homogéneamente dentro de la comunidad. Porque hay algunos autores, sobre todo alemanes, plantea Brown que en el principio de la historia evangélica de Juan proponen que hubo una gran antítesis entre las distintas facciones del evangelio. Y lo que plantea de nuevo Brown es que no se puede explicar de este modo las antítesis que se vean en el evangelio. Ya las antítesis entre la escatología realizada y la escatología final se pueden explicar a partir de nuestro video anterior, porque el autor piensa sintéticamente y reinterpreta los antiguos puntos de vista a partir de los nuevos. Pero justamente el componente gentil se desarrolla homogéneamente dentro de la comunidad de Juan, justamente porque en el año 70 hay que recordar que fueron expulsados de las sinagogas y por lo tanto de la identidad judía la comunidad de Juan, y la comunidad de Juan entonces empieza a desarrollar una teoría que no está relacionada a ningún grupo étnico en particular, sino que cree que todos los hijos de Dios son aquellos que han creído en Jesús, y por lo tanto desarrolla una teología del nuevo Israel y desarrolla una nueva teología de la nueva alianza que va a incluir a todos los pueblos, así como dice también en ese capítulo 12 que Juan iba a morir, perdón, que Jesús iba a morir por el pueblo, por la nación, pero no solamente por la nación, sino para reunir a todos los hijos de Dios que estaban dispersos. Esta es la teología de Juan, porque ya no se nace de la carne y de la sangre, sino que para ser hijo de Dios se nace a partir de la fe en Jesucristo. Muy bien, entonces esto quiere decir que este grupo de cristianos, ahora gentiles, fue aceptado, y esto le da a la prehistoria evangélica de Juan y luego al evangelio una impronta muy universalista. Hay que tener en cuenta también que, por ejemplo, en el evangelio de Juan se plantean los 7 yo sois a partir, por ejemplo, del pastor, del pan, del vino, de la vid, del agua viva, de la luz, justamente utilizando este término, esta terminología simbólica, porque el Evangelio de Juan va a traspasar todas las fronteras étnicas y así va a presentar un Jesús universalista, una perspectiva mucho más universal en el cual Jesús va a ser el Salvador no solamente del pueblo de Israel, sino como dice la samaritana en 4:42, va a ser, o los samaritanos en 4:42, va a ser el Salvador del mundo, y ya no solamente de los judíos, sino de todo el mundo.